Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Emanuel Valencia. Ya estoy acá de regreso y hoy les traigo un video de cómo alimentamos la ansiedad. ¿Cómo hacemos que esa ansiedad se siga acrecentando? ¿Cómo hacemos para que esa ansiedad siga estando en nuestra vida y no nos deje en paz? Ahora, cabe mencionar siempre en este video que les voy a compartir también una técnica. Acuérdense que yo soy muy de técnicas y que me encantaría que estuvieran con un cuaderno y una pluma para poder entender y poder anotar. Ahora, vamos a empezar, porque les voy a dar una breve introducción. Todo pensamiento se alimenta principalmente de pensamientos. Toda ansiedad siempre tiene pensamientos, siempre. ¿Aquí qué pasa? Les voy a desglosar, porque muchas veces hay pacientes que tienen años de alguna forma con ansiedad porque nunca han podido identificar qué es lo que realmente les da miedo. ¿Qué es lo que realmente alimenta su ansiedad? ¿Cuál es el pensamiento que alimenta mi ansiedad? En efecto, todos los pensamientos alimentan nuestra ansiedad, pero tú me dirás, bueno, pero pues es que pues yo pienso que me voy a morir. Bueno, ese es un pensamiento que de alguna forma alimenta tu emoción. Ahora, ¿qué vamos a hacer para esto? Principalmente vamos a dar un giro para que podamos entender esto. Desgraciadamente, hoy en día existe también la información, que es maravilloso, tenemos acceso a todo, pero también existe la desinformación. Y desgraciadamente existen sujetos o personas que no son profesionales de la salud mental y que no tienen ningún método teórico para poder hablar en un video, sin embargo, se basan en la represión y en la supresión de nuestras emociones o de nuestros pensamientos. Y eso hace mucho daño a largo plazo. Sin embargo, yo he visto hay niños hablando de ansiedad, hay personas que han tenido contacto extraterrestre que tratan la ansiedad, respeto mucho, pero la verdad es que es una desinformación brutal. Porque lo que hacen, a pesar de que ustedes como pacientes o como personas que padecen esta patología dicen me está ayudando, la verdad es que no. ¿Por qué no me ayuda? Ok, principalmente una cosa es hacer un método como lo que vamos a usar ahorita, u otra cosa es que yo les digan no piensen, olvídense de eso. Entonces eso no funciona y a largo plazo va a tener un rebote, un efecto rebote porque es algo que no trabajé, porque no está modificado o reestructurado en mi cerebro, ¿ok? Bueno, ¿cómo es esto? Por ejemplo, hay personas, ¿por qué les digo esto? Obviamente, porque entonces yo tengo la emoción, siento la emoción y ok, detrás de la emoción existen otros pensamientos que hay que trabajar. Ahora, vamos a agarrar nuestro cuaderno, nuestra pluma para que podamos entender esto. Vamos a poner, a mí me encanta el ejemplo de la Catarina. Vamos a anotar una Catarina. Les doy chance. Le vamos a poner unas patitas a los lados, unas 6 patitas a la Catarina. Entonces ponemos un círculo, ponemos a los lados 3 patitas, entonces ya queda ahí. Ok, la pancita, el cuerpo de esta Catarina, le vamos a poner de alguna forma emoción. Le vamos a poner el nombre de la emoción. Ok, en este caso sería ansiedad. Entonces en la pancita, en el cuerpo, le ponemos ansiedad. Cada patita va a ser un pensamiento. Cada patita es un pensamiento. Ok, el primer pensamiento, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, dependiendo el trastorno que tenga, va a tener diferentes pensamientos. Entonces vamos a buscar el primer pensamiento. Normalmente cuando ustedes sienten la emoción, nunca identifican su pensamiento. O su pensamiento es muy rápido, pasa muy rápido por su mente que no se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que en esta Catarina el primer pensamiento es me va a dar un infarto y moriré. ¿Vale? Entonces ahí vamos a notar, ese sería el primer pensamiento. Ok. Después en otro vamos a notar, me voy a quedar sin dinero y no voy a tener para pagar la renta y voy a tener que vivir en la calle. O sea, es un pensamiento muy largo, muy catastrófico, pero sin embargo nosotros lo pensamos. Acuérdense que nuestro cerebro tiene una parte irracional que de alguna forma es una forma protectora de, según mi cerebro, nuestra amígdala, nuestro sistema límbico de protegernos. Yo sé que no es lo más habitual, pero es normal y natural. Entonces hay que aceptarlo también eso. Ok, el tercer pensamiento sería, por ejemplo, me voy a desmayar y voy a quedar loco. ¿Vale? Entonces voy a desmayar y voy a quedar loco. Después en otro pensamiento vamos a notar, por ejemplo, tengo una enfermedad no detectada. Ok, todos estos pensamientos, porque primero quise que lo hiciéramos, pero yo quiero que se pregunten a ustedes mismos, ¿qué es lo que me está alimentando mi ansiedad? Entonces, al preguntarnos esto, nosotros vamos a ir anotando.
Esto es un método que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, los profesionales de salud mental, sobre todo los cognitivo-conductuales, no trabajamos con la racionalidad, trabajamos con la distorsión. Y la distorsión son esos pensamientos que alimentan mi miedo. No es como, por ejemplo, o sea, yo entiendo que, o sea, les espantan los síntomas físicos, pero cuando sentimos la taquicardia digo, ok, o sea, siento mucha taquicardia. Pero la taquicardia como tal no les espanta. O sea, ¿cuántas veces han ido a correr, les da taquicardia y cuando están corriendo no les genera ningún malestar como una emoción de miedo? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque tiene mucho que ver con la interpretación que le damos al síntoma. Entonces, si yo interpreto que me va a dar un paro cardíaco, pues obviamente eso lo tengo que anotar porque eso es lo que cree mi cerebro, eso es lo que está pensando mi cerebro. Entonces, eso es lo que nosotros los terapeutas vamos a trabajar con ustedes. Por eso les decía que es bien importante, hay veces a lo que iba al principio del tema. Si nosotros escuchamos estos sujetos que no tienen ningún fundamento teórico y lo único que hacen es hablar de ansiedad para ganar seguidores y entonces ellos monetizar, pues realmente no tienen ningún método. El único método que usan es el engaño. ¿Y por qué se engañan a ustedes mismos? Porque están reprimiendo estos pensamientos. No están trabajando a nivel cerebro reestructuración cognitiva. Entonces eso puede tener muchas consecuencias porque yo les podré decir y técnicas y hacer ejercicios donde ustedes repriman y ustedes mismos se engañen y realmente, o sea, la verdad soy sincero, sí se van a sentir mucho mejor, pero tarde o temprano es como una bomba de tiempo. Es como si agarráramos nuestra ansiedad y la hiciéramos un hoyo grandísimo y entonces empezáramos a desenterrar, ¿no? Hasta desenterrar tierra y después enterramos nuestra ansiedad y le echamos tierra. Entonces cada vez que vemos videitos así sin fundamento teórico o mala información, pues le echamos tierra y tierra y tierra. Pero tarde o temprano, debajo de esa tierra la ansiedad sigue creciendo. Entonces en cualquier momento explota y entonces otra vez se detona y mucho más fuerte. Entonces es bien importante a tratarnos con personas que sean profesionales de la salud mental. En este también, ¿por qué? Les digo, las afirmaciones, o sea, son totalmente caóticas, porque, miren, yo entiendo el lado espiritual. Una cosa es el lado espiritual, porque el lado espiritual nos ayuda a estar fuertes, a darnos energía, algo místico, me encanta. Aquí yo tengo muchísimos libros de misticidad, pero de alguna forma no es como el método. La misticidad me ayuda a darme fuerza, si quieren, pero necesitamos un método, no podemos combinar la misticidad con entonces que me quite la ansiedad, porque no va a ser el método adecuado. Por eso existen teorías psicológicas que se enfocan en ciertas áreas para poder erradicar el problema. O sea, ya hay investigaciones, hay teorías, se sigue estudiando, etc. Ahora, ¿por qué las afirmaciones no? Estos sujetos, que son sujetos de no sé dónde sacan esa información, pues siempre mencionan las afirmaciones. No está mal hacer afirmaciones, pero no en un momento que haya alguna patología. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo mucho miedo cada vez que me da taquicardia en mi corazón y me pusiera a pensar estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, ¿no? Entonces, ok, me la voy a creer en el momento, pero realmente después de 2 semanas voy a volver a sentir lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto y la afirmación no tiene el efecto? Porque no estamos reestructurando nuestra distorsión cognitiva, nuestro cerebro, la información que tiene mi cerebro. Y eso es lo que nosotros hacemos, trabajamos con eso. Entonces la afirmación pues obviamente me ayuda al momento a engañarme que estoy sano. Pero una cosa es que yo crea por medio de afirmaciones y otra cosa es que mi cerebro lo crea. Y mi cerebro no lo cree. Entonces ahí viene la decepción o a largo plazo puede venir otra vez la bomba, estallar y detona mucho más fuerte. Y es donde realmente buscamos tratamientos. Pero, entonces, bien importantísimo escuchar a profesionales de la salud mental. Yo sé que hoy en día la malinformación está todo lo que da, pero bueno, regresando al ejercicio, identifiquemos cuál es la alimentación de mis pensamientos, de mis emociones, perdón. Entonces vamos a identificar qué pensamientos estoy pensando y una vez identificados puedo darme cuenta cuál es lo que me está espantando, ¿no? Puedo definir mi miedo. Y este proceso que les estoy contando, de alguna manera, es mucha clave para poder erradicar un trastorno. ¿Por qué? Porque estoy viendo, observen cómo están pensando, y si yo observo cómo estoy pensando es demasiado catastrófico, y entonces podré racionalizar mi pensamiento. Pero si no hago eso, voy a seguir en esa secuencia donde tengo que afirmarme a mí mismo, tengo que respirar, tengo que estar ahí respirando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y reprimiendo, y desgraciadamente no sabemos qué pase a futuro,
porque no estamos trabajando con lo que es realmente el problema, que es una cognición errónea que hizo mi cerebro. Para entender todo esto que también les estoy diciendo, ven mis próximos videos o mis videos que he hecho para que vayan agarrando sentido. Entonces cada video les va a ayudar, ¿no? Entonces a ir combatiendo ese tipo de ansiedades. Cuídense mucho, les mando un abrazo, regálenme un like, un comentario, porque eso me ayuda muchísimo a mí y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.